a grabar la clase. Bueno, ok, si me lo decís así no hay ningún problema. Chiquitos, vamos a hacer voy a grabar la clase en el día de hoy con la finalidad de después subir la clase a la plataforma. ¿Estamos? Sí. Bien. A ver, chiquitos, tenían para trabajar la consigna 5, 6, 8 y 9 del trabajo práctico. La clase pasada que tuvimos presencial, tuvimos una parte presencial, ahí es donde nosotros, a ver, aguárdenme un segundito que quiero ver si alguien me mandó. Me está pidiendo una, Coronel me está pidiendo el ID de la clase, pero no precisa el ID, precisa esto nada más. Dame un segundito. Hola. Le paso acá. Perdón, se me salió. No pasa nada, pasa varias veces. Bien, ahí estamos. Estaban viendo entonces, como estaba diciendo, la clase 5, 6, 8 y 9 del cuadernillo. Lo tienen a mano el cuadernillo, me imagino, ¿no? Sí. Bien. Ya varios me entregaron, pero faltan algunos a entregar. Recuerden. Esto ya venció ¿A quién le faltó entregar de los que están presentes acá? A mí no, yo se lo entregué. Bueno. Perfecto. Bien. De los que están acá presentes están todos. Bien. ¿Hay alguna consigna que hayan tenido problemas para poder responder? No. ¿No? No, yo no. Bueno, entonces sigamos. A ver, la clase pasada ya habíamos explicado la consigna 7, habíamos explicado, un poco mencionamos la 7, si bien no la tenían que responder ustedes porque no hacía falta responder esa. Igual la mencionamos, hablamos sobre la consigna 8 y quedamos por responder la consigna número 9, digamos, ¿en qué consistió la ley Sáenz Peña? A ver, para todos. Hay alguien que hay un poquito de ruido ambiente, no logro saber cuál es, así que voy a silenciar. Cristina Tovares. Tovares. Cristina Tovares. Cristian. Bien. Ahí está silenciado, no, así que Tovares no te hagas más drama. Cristina, vos te puse. Bien, ahí te puse presente, Dylan. Bien. Bueno, estuvimos hablando sobre lo que fue la forma de elección antes de 1912. Esto nosotros lo habíamos marcado en los apuntes de clase, yo le subí el video, le habíamos dicho que hasta 1912 la forma de elección, es decir, la democracia acá en la Argentina, era una democracia aparente. Anoten eso que es un dato importante. La democracia hasta 1912 era una democracia aparente. ¿Qué significa que sea aparente? Estoy grabando esto, ¿no? Sí. Significa que teníamos la apariencia de funcionar como una democracia, pero en la práctica no lo éramos. ¿Por qué? Porque había algo que trababa el desarrollo de la democracia. ¿Qué era eso, Sardi? Que trababa el desarrollo de la democracia. Los agarré desprevenidos, ¿eh? Sí, no lo sé. Bueno, no te voy a no te hagas mentir. drama, lo que no sepas vos. Capaz que Santiago Pérez lo sabe. ¿Pérez? No. Ya vengo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Hasta 1912 la democracia se daba una forma muy trabada, muy ilegal. Nosotros lo hablamos esto en el video de la clase pasada. Lo explicamos inclusive cómo se daba, cómo se practicaba. El fraude electoral. ¿Cómo se llamaba esto? El fraude electoral. Muy bien, el fraude electoral, exactamente, el fraude electoral. Esto era lo que frenaba la democracia en Argentina y por eso era una democracia aparente, debido al fraude electoral. Para aquellos que no saben lo que es el fraude electoral, es cuando se hace trampa, es decir, es una medida ilegal, va en contra de la ley, se hace trampa a la hora de votar. ¿Me siguen hasta acá?
Entonces, ¿cuáles eran las formas de trampas que había? Y votaban los muertos, se votaba varias veces, se compraban los votos, se cambiaban votos, se tomaban, por ejemplo, los centros de votación se tomaban a los tiros, es decir, todas medidas súper ilegales, impensadas en un día como hoy. ¿Ah? Hoy 2021, a ver, hay 3 millones de cosas que podemos decir malas de la Argentina, pero la verdad que yo, en la cuestión de lo que es el sistema electoral, es decir, cómo funciona la votación acá en la Argentina, la verdad que debo decir que acá eso sí funciona bien. Por supuesto, que funcione bien, no lo tomen como un sinónimo exclusivo de que es perfecto sin un solo problema. No. Problemas tiene, pero la verdad que funciona. A pesar de esos problemas, funciona muy bien. ¿Me van siguiendo el resto? Sí. ¿Seguros? Sí. Bien. Sí. ¿Cuáles son? Vamos a ir mencionando y anotando las medidas que desarrolló la ley Sáenz Peña. A ver, ¿cuál es la primera medida que ustedes me podrían mencionar que creó la ley Sáenz Peña? Una electoral. Primero, se creó, esto anótenlo, porque El son... radicalismo. No, todavía no. Si bien es cierto que teníamos el Partido Radical para 1912, no es una creación de la ley Sáenz Peña el Partido Radical, es algo que ya estaba creado. ¿Se entiende esto? Entonces, radicalismo no. Pero sí, una de las primeras cosas que tenemos de la ley Sáenz Peña es el tema de lo que es... El sufragio, acá dice que el sufragio universal masculino. Sí, es sufragio. Sufragio significa voto, es sinónimo de voto. Sufragio o voto es lo mismo. Lo grande. Muy bien, no sé quién lo dijo, discúlpame, me perdí. Cristian. Ah, Pérez. Sí, perfecto, es la primera que menciono. El sufragio universal masculino. ¿Qué significa esto? Sufragio universal masculino. Que votaban todos los ciudadanos varones mayores de edad. Bien, si era ciudadano varón, por eso ciudadano, si no sería ciudadana, si era ciudadano varón mayor de 18 años, tenías que votar. Y es más, no solamente que tenías que votar, era obligatorio y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Todos nosotros, mayores de 18 años, están obligados a ir a votar. Ustedes, que son menores de 18 años, todavía no están obligados. Pero, cuando cumplan 18 años, van a estar obligados a votar. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Perfecto. Sí. Bien. ¿Cuál es la segunda medida que estableció la ley Sáenz Peña? Que era un voto individual. ¿Está? Es decir, es un voto individual. Nadie podía ir a votar salvo esa sola persona. La otra cuestión, era un voto obligatorio. Bueno, esto ya lo dijimos recién. Muchos me preguntan, ¿qué pasa si no voy a votar? ¿Qué es tan terrible si no voy a votar? Por ley, la historia es la siguiente. Se te cobra una multa de dinero. Hasta donde yo sabía, la multa era de 500 pesos. No sé si la actualizaron o la actualizarán para la próxima elección de agosto, para el agosto próximo. Yo hasta donde sabía eran 500 pesos. Vos ibas, pagabas la multa y se acababa la historia. ¿Qué pasa si no pagabas la multa? Se te tiene que cobrar una segunda multa, se te tiene que avisar y en última instancia se llegaba a días de cárcel. ¿Me siguen hasta acá? A ver, realmente, ¿se llegaba a meter preso a alguien? Porque es muy raro que haya metido preso a alguien por no haber ido a votar. Lo que sí es cierto
que te traba para algunos trámites administrativos. Por ejemplo, no fuiste a votar, bueno, fantástico. Y tenés que ir a renovar el documento nacional de identidad. Bueno, listo. No podés sacar el carnet, por ejemplo. No te dan el documento, no te dan la renovación hasta que vos no arreglás ese tema de haber arreglado el tema por qué no fuiste a votar. Algo por el estilo. O, por ejemplo, no te dejan sacar pasaporte, o por ahí, si querés ocupar algún cargo en la administración pública, te pueden trabar por ese tema. Es decir, hasta que vos no resolvés ese tema, no podés iniciar lo otro. ¿Se entiende hasta acá? En la práctica termina siendo eso. Pero en sí, no, nadie va a terminar preso 20 y pico de días porque no fue a votar. Despreocúpense. Pero bueno, sí, hay una multa de por medio. Igual hoy 500 pesos no es plata. Ya prácticamente no es plata. Bien, continuemos. Entonces habíamos dicho que es un voto obligatorio y en especial acá viene un dato más que a mí me interesa, que es secreto. A diferencia de la votación pasada, es decir, de la forma de votar antes de 1912, que era cantado, es decir, uno iba, se presentaba en la mesa de votación, se paraba frente a la mesa, había muchísimas personas mirando a quién votabas, entonces le preguntaban, bueno, a ver, Juancito Pérez, ¿a quién querés votar? Bueno, yo quiero votar al candidato X. Entonces notaban, bueno, el señor va a votar al candidato X, ¿no? Y ahí se votaba, y ahí se emitía el voto, ¿se entiende? Entonces, iba con nombre y apellido quién votabas. Hoy eso está expresamente prohibido mencionar a quién vos vas a votar. Por eso se dice el voto secreto. No se dice. A ver, no se dice en el momento de la votación, ¿no? Y si uno no quiere decirlo después, también es válido. Pero bueno, uno lo dice después de la votación, una vez que ya ha terminado la votación, no, ahí no hay problema. Se refiere al secreto al momento de la votación. ¿Estamos? Y esto apréndanselo, consejo para cuando ustedes vayan a votar, que no falta mucho, para cuando ustedes vayan a votar. Esto es un error muy, muy común. Cuando ustedes entran al cuarto oscuro, que se le llama, no es que literalmente está oscuro, ¿tá? No es que no ven nada, no se puede ver absolutamente nada, no hay luz. No. Se le llama cuarto oscuro porque nadie puede ver hacia adentro lo que uno está haciendo. ¿Se entiende? Pero obviamente que el salón está iluminado. Bueno, uno entra al cuarto oscuro, va a buscar la boleta que más le interesa y resulta que la boleta del candidato que a uno le interesa no está. ¿Qué suele pasar eso? Suele pasar. Uno quiere votar a Juancito Pérez y resulta que va, se fija y no están las boletas Juancito Pérez. Entonces, lo más común que una persona que hace, sale y dice, faltan las boletas de Juancito Pérez. Eso es ultra ilegal. Decir así. Uno no puede salir y decir, faltan las boletas de Juancito Pérez. Porque eso es porque voto está diciendo cantado. que va a votar a Juancito Pérez. Y eso es voto cantado. Y eso es ilegal, se tiene que anular tu voto, es toda una historia. Y ahí sí que eso es un tema serio, no es como no ir a votar. No ir a votar, no pasa tanto. Hacer voto cantado es toda una historia muy, muy seria. Acá sí les pueden tocar días de cárcel. Guarda con esto. Esto no la zafamos tan fácil. Por eso, siempre cuando uno va a votar y no está la boleta que uno quiere, tiene que salir y decir, faltan boletas. Nada más. Ni de qué partido, no, nada, faltan boletas. Entonces, ¿qué hacen? Todas las autoridades de la mesa se levantan y van a verificar que no falten boletas. ¿Se entiende esto hasta acá? Eso es lo único que sí está permitido decir. Pero no decir, faltan boletas del Partido Peronista, del candidato Juancito Pérez, qué sé yo. Hoy la tengo con Juancito Pérez. ¿Estamos? Bien, eso es un detalle que se agregó. Y es fundamental eso tenerlo muy en claro. Por eso es tan serio el tema, acá justamente que lo marca, de que el voto es secreto. Guarda porque podemos hacer voto cantado y el voto cantado es ultra ilegal. Está muy prohibido. ¿Está? Bien. Y otro aspecto más que introdujo la ley Sáenz Peña y que para mí esto es fundamental, que esto justamente lo van a tener lo tienen que resaltar, es se armaron un listado de personas. ¿Cómo se llaman este listado de personas? Los padrones electorales. Muy bien, Pérez, muy bien. En el día de mañana vos, Santiago, te
te van a anotar en este famoso padrón electoral. Yo estoy anotado. Todos los mayores de 16 años ya empiezan a estar anotados en los padrones electorales. Algunos, por una cuestión de cuándo cumplen los 16 años y la cercanía de la elección, puede que no llegue a figurar en el padrón electoral. A veces pasa esto. Bueno, si no figura en el padrón electoral, no podés votar. ¿Estamos? Por eso uno tiene que revisar el padrón electoral que esté bien anotado. Eso es una práctica que yo hago cada vez que tengo una elección. ¿Me siguen hasta acá? Porque es obligación, por ley es una obligación de cada uno de ustedes revisar el padrón electoral y que estemos bien anotados. ¿Por qué? Porque si no figuramos en el padrón electoral, no podemos ir a votar. No vamos a poder votar jamás, porque ustedes van a votar, según el padrón electoral, en una sola mesa a nivel país. ¿Estamos? Ustedes solamente pueden ir a votar a esa mesa y a ninguna otra mesa más. Si ustedes no están anotados para esa mesa, no pueden votar. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Por qué se hace? ¿Por qué esto es así? Porque antes, justamente, una forma de fraude que hacían era ¿cuál? Y iban y votaban en una mesa. Salían de esa mesa, iban y votaban en otra mesa. Salían de otra mesa y se iban, y así se recorrían como 40 mesas. Entonces votaban 40 veces en la misma elección. Bueno, eso es otra forma de fraude. ¿Se entiende esto? Por eso está hecho así, tan a propósito y tan a rajatabla. Ustedes solamente pueden ir a votar a esa mesa y a ninguna otra. Por eso, cuando yo voy a votar, siempre está, figura mi papá, figuro yo, figura mi hermana y figura mi tía. Que somos los únicos mitarelos, somos los únicos 4 mitarelos que estamos habilitados en toda la provincia de La Pampa a votar. ¿Se entiende? Y ustedes dirán, qué alegría, 4 mitarelos y a nosotros nos tocó 1. Qué alegría. Pero bueno, esto es así. Y ustedes cuando vayan a votar, vos, Ardi, cuando vayas a votar, más que seguro que vas a tener a Chechu y vas a estar vos, anotado ahí en la misma lista. ¿Está? Porque esto es así, está anotado de forma alfabética. Y normalmente es muy normal que les toque a todos los familiares, les toque la misma mesa. ¿Se entiende? Por eso, los que son de apellido R se tienen que comer a todos los Rodríguez, y los que son de apellido P se tienen que comer a todos los Pérez, y yo que soy SM, bueno, pero yo soy SM, y estoy muy lejos, por ejemplo, de los Sánchez, que los Sánchez también, ahí Sánchez, los Sánchez son 20.000, o no Pérez, que los Pérez también son muchos. Hay muchos Pérez dando vueltas. Y bueno, sí, esto tiene que ser así, que vamos a hacer. Bueno, son apellidos, ¿no? Entonces uno tiene todos los Sánchez por delante, ¿no? O todos los Pérez por delante. Bueno, yo que soy SM, zafo bastante bien. Pero bueno, esto es re normal. Esto es re normal en una lista. Y esto es fundamental. ¿Con qué se empezaron a hacer? Perdón, esto es un dato aparte que yo les digo. ¿Con qué en base a qué se hicieron estos padrones electorales? ¿Vamos a vuelta a qué eran los padrones electorales? A ver, acá lo tengo. Es una lista donde tienen a todas las personas mayores de 16, dijo usted. Varones. Varones. Hoy mayores de 16. En el Sí. 1912 mayores de 18. Es un dato menor, pero no importa. Es válido. Sí. Y todas las personas que figuran, mayores de 16, que figuran ahí, están habilitadas a votar. Es decir, todas las personas que figuran en el padrón están habilitadas a votar. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿en base a qué hicieron el padrón electoral en 1912? Muy sencillo, que ahí les dice bien el texto. El texto dice... El enrolamiento militar, dijo. Claro, en base al servicio militar obligatorio. De hecho, yo fui la primera generación de argentinos, clase 96, clase 77 en realidad, en el año 96, que no tuve que ir a hacer el servicio militar obligatorio. Yo fui la primera, ni siquiera me tuve que presentar en el regimiento. Antes, todos los varones mayores de 18 años iban a sorteo. Y se sorteaba. Era todos los años sorteo. ¿Me siguen hasta acá? Se sorteaba y
en función del número que les tocaba en el sorteo, en base a los últimos tres números del DNI, o les tocaba el ejército, o les tocaba aviación, o les tocaba marina. Y tenían que hacer 1 año o 2 años si les tocaba marina. ¿Tá? Y era obligatorio, no era algo de decir, no, no tengo ganas de ir. No, no, tenías que ir. ¿Tá? Yo fui la primera que ni siquiera tuve que pisar un regimiento. Así que, perfecto. Pero desde 1908 que existía esto del servicio militar obligatorio. Todos los varones argentinos al servicio militar obligatorio. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Estoy claro con esto? Bien, en función de ese padrón militar, en función de ese listado militar, es que copiaron el padrón electoral. Es decir, el padrón militar y el padrón electoral eran exactamente el mismo listado. ¿Se entiende? Si estabas obligado a ir al ejército, estabas habilitado para ir a votar. Así que bueno, en función de eso se armó justamente el listado. Bien. ¿Anotaron entonces todos estos detalles? Yo ahora lo estoy terminando. Ahora. Bien, anoten esta pregunta, todos. Anoten esta pregunta, inclusive los que están viendo este video después, anoten esta pregunta. ¿De qué partido político? Dylan, estás anotando, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué partido político? ¿De qué partido político fue el primer presidente elegido por medio de la ley Sáenz-Peña? Bien. ¿Anotaron todos? Si ustedes miran el libro en la página 13, lo tienen a este buen señor acá. ¿Lo están viendo acá en pantalla? Sí, es Hipólito Yrigoyen. Ese presidente que fue elegido, fue el primer presidente elegido a través de la ley Sáenz-Peña y elegido con un voto verdaderamente democrático. Fue la primera vez que en nuestro país se votaba de forma legal democrática. ¿Me siguen todos hasta acá? Sí. Bien. ¿Queda claro esto? ¿Y fue del partido, de qué partido era? Qué buena pregunta, ¿no? De los primeros. ¿De los, perdón? De los primeros. No, los primeros no era un partido político. En el primer partido político que estuvo Yrigoyen. Sí, no sé si fue el primer partido político en el cual estuvo Yrigoyen, pero sí, era obviamente el partido político con el que estaba Yrigoyen. ¿Cuál era? El PAN era el Partido Autonomista Nacional, que ese era el partido anterior. Él llega con un nuevo partido político que en realidad no era nuevo, literalmente no era tan nuevo, pero bueno, es la primera vez que llegaba este partido político a gobernar. La Unión Cívica. Sí, te quedaste a mitad camino, Pérez. La Unión Cívica Radical fue el primer partido político Perfecto, moderno. la Unión Cívica Radical, sí. Esa fue, por primera vez, en 1916, Irigoyen, de la mano de la Unión Cívica Radical, logra ganar la presidencia de la nación. ¿Está? Con elecciones limpias, justas, transparentes, democráticas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto de acá? Detalle de color. Ténganlo presente esta pregunta porque es probable que yo en la futura evaluación que voy a hacer sobre esto
Se los incluyo. Bien, continuemos. Que ahí dejo de compartir. Perfecto, acá estamos. Bien. ¿Qué pasa, Dylan? Que pusiste ahí, profe, ¿me escuchás? ¿No podés hablar? Apretá el coso, el signo de los auriculares para hablar. Y te doy sí un permiso. Ahí lo apreté. Ah, ¿qué pasa, Dylan? No. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno. Como me pusiste, profe, ¿me escuchás? Bueno, quedan unos minutitos. Ya dentro de unos minutos se me va a cortar. Chiquitos, ¿hay algo que ustedes necesiten saber puntualmente? ¿Hay algo, una pregunta? Que no haya quedado claro. Igual, les repito, yo esto lo estoy grabando y lo voy a subir después a la plataforma y lo van a poder ver tranquilamente. ¿Está? Por ahí, si hay algo que quedaron sin anotar, lo que ustedes quieran. Bueno, voy a habilitar ahora en unos minutos la nueva asignación que va a ser con las siguientes consignas que ya les digo cuáles son las que vamos a trabajar. ¿Está? Dame un segundito. Hasta acá trabajamos hasta la 9. ¿Está? Así que... Sí. Bien, a ver. Acá tienen unos videos para refrescar, perdón, acá tienen unos videos para refrescar sobre lo que fue el fraude electoral en la consigna número 11. ¿Está? Sí. Tienen sobre el Nos fraude, quedaba sobre la política, el fraude electoral y sobre la ley Sáenz Peña, que ahí les va a reforzar las ideas. ¿Estamos? Sí. Van a hacer, les voy a habilitar para hacer la consigna número 10 y para ver los videos de la consigna número 11. ¿Estamos? Y también hacemos y profe, también hacemos la B que nos aparece acá arriba. Sí, la 10A y la 10B. Ah, cierto. Están unidas. Ah, sí. Claro, pues la 10A y la 10B. Sí, me quedó el renglón justo mala pata que me quedó en la hoja 18, la tendría Bueno. que haber pasado la de hoja 19, no me di cuenta. Pero bueno, ya con esto ya vamos cerrando el trabajo este. Oh, venimos re bien, chiquitos, les digo, ¿eh? Y ya para la próxima clase hacemos un repaso general el lunes que viene. No sé si, no me quedó claro, les voy a ser sincero, porque teóricamente el lunes que viene iba a ser feriado, pero se suspendió el feriado, así que lo van a pasar para el mes de agosto el feriado. Entonces el 24 teóricamente tenemos clase. Yo hasta donde sé tenemos clase. ¿Está? No lo sé, no les puedo confirmar el 25, pero el 25 supongo que sí. Va a haber clase. Perdón. ¿Se entiende? Porque es el 25 de mayo. Pero bueno, fuera de eso, chiquitos, lo que podemos hacer en última instancia, ahora, es hablar sobre la consigna número 10 y explicar un poco esto. Acá en la consigna número 10 van a trabajar perdón que se me fue un cachito el libro. Van a trabajar esto sobre la Unión Cívica Radical y van a anotar algunos datos, a ver cómo surgió esto de la Unión Cívica, ¿no? En realidad la Unión Cívica Radical se desprendió de la Unión Cívica. ¿Estamos? Es decir, había un partido que se llamaba la Unión Cívica que en 1890 se separó en dos, en lo que es la Unión Cívica Nacional, que es un partido que termina desapareciendo al poquito tiempo, y la Unión Cívica Radical, que ese es un partido político que hasta el día de hoy, sigue existiendo y que en algunas provincias, como por ejemplo Mendoza, son gobierno. ¿Me siguen hasta acá? Es más, el presidente Macri, en el periodo anterior, llegó a la presidencia de la Nación en alianza con la Unión Cívica Radical, que esa alianza le brindó un apoyo, digamos, en votos fenomenal. ¿Estamos? Profe. Sí.
Sí, Dylan. Se me- Ay, ¿qué dijo? No, pero yo tampoco lo escuché. Se trabó todo. Ah. Dylan, escribí la pregunta, no te hagas drama, yo te la respondo. A ver. Bueno, mientras Dylan hace la pregunta acá por escrito, que voy a estar atento ahí a ver cuando aparece, yo le seguimos explicando. Entonces, la Unión Cívica Radical empieza a tener su existencia a partir de 1890, hasta 91 empieza a tomar forma lo que fue la Unión Cívica Radical. Partido... 1889 empezó. En realidad, más que nada, comienza, ¿sabes cuándo? Comienza, acá lo dice, en el libro te lo dice muy bien, comienza con el problema de la revolución de 1890. En 1890 se produjo la revolución del Parque, comienza la revolución del Parque en la ciudad de Buenos Aires, que fue como una suerte de... armada una rebelión cívica armada, en la cual, en ese momento, que era el presidente Juárez Selman, bueno, en descontento con las medidas, del gobierno. claro, en descontento con las medidas, correcto, en descontento con esas medidas, inician esta famosa rebelión, que acá es donde empieza a darse, se empieza a gestar la separación, es decir, se empieza a dar la separación. ¿Por qué? Porque una parte del grupo, una parte de la Unión Cívica quiere pactar con el gobierno de Juárez Selman y otra parte no. Por eso se llaman la Unión Cívica Radical. Radical por su extremo, eso quiere decir. Y ahí ellos empiezan a tomar forma. Después de la Revolución del Parque es donde tiene más forma la Unión Cívica Radical. A ver, son un partido que básicamente estaban identificados como parte de... a ver, ¿qué me está... Dylan, ¿qué me pusiste? Profe, una pregunta. Hice las actividades. ¿A dónde se manda la actividad, pero la hice? En el modo. No te... Ah, sí, por Edmodo. Ahora lo entiendo. Entra a la asignación, y saca fotos, las respuestas, entras a la asignación y adjuntas las fotos y, ¿cómo dice? Presentar. ¿Cómo dice? Presentar, entregar, asignación. Sí, entregar. Arriba a la derecha dice entregar. Ver asignación y te va a mostrar para enviarlo. Claro. Y las instrucciones también. Exactamente. Vos tenés que ir a donde yo publiqué, hacer las consignas 5, 6, 8 y 9. ¿Está? Ahí entras y te da las instrucciones y te da una opción, en una partecita te da la opción de adjuntar foto. Quería decir, se me cerró. ¿Perdiste la clave? Yo había perdido la clave. Bueno. Profe, yo acá la tengo. Igual. Sí, ya se me está acabando el tiempo.
No la entregaste. Bueno, yo voy a resetear la clave y va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 la clave. ¿Está? Esa va a ser la clave. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenés que poner el usuario, que vos ya tenés, y la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con eso ya vas a poder entrar. Dicho sea paso, lo vamos a hacer ahora. No sé si se me está por bloquear, pero me quedan unos segunditos. A ver, Dylan.